Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad continuaremos hablando de esos tamizajes neonatales que se deben realizar a todos los bebés justamente para evitar enfermedades, para que los bebés puedan crecer sanos y por si existe algún tipo de complicación para que pueda ser tratada a tiempo. En el anterior episodio hablamos de un tamizaje que permite identificar dos enfermedades muy importantes y en esta oportunidad hablaremos de otras enfermedades que pueden sonar un poco extrañas, pero es importante que los padres o cuidadores conozcan justamente para saber cómo tratarlas y, si es posible, diagnosticarlas a tiempo. Hablaremos de galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Para esto le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Hola Alejandra, mira que si bien son enfermedades raras, definitivamente es importante que las conozcamos por lo que habíamos dicho anteriormente de que hace parte de un estudio que se hace a todos los recién nacidos que se llama tamizaje neonatal básico. Entonces son enfermedades raras, pero que se pueden prevenir, se pueden tratar a tiempo si se detectan de forma temprana. Esto teniendo en cuenta que inicialmente muchas de estas enfermedades no muestran signos o síntomas y que en el momento en que empiezan a mostrar síntomas los bebés, pues hemos dejado que progrese cierto tiempo de esa enfermedad y que puede repercutir posteriormente en el neurodesarrollo de los bebés, en su crecimiento, ¿sí? Y por ejemplo en la hiperplasia suprarrenal congénita el riesgo de mortalidad es alto y ya lo hablaremos un poquito más profundo más adelante. Entonces sí es muy importante que sepan qué tipo de enfermedades es que estamos estudiando, ¿no? Y si de pronto encontraron que uno de estos exámenes salió alterado en el tamizaje neonatal básico, pues con mayor razón acudamos nuevamente al hospital donde se realizó esta prueba para que se haga un abordaje oportuno de este tipo de enfermedades. Bueno, pues para iniciar, sí quisiera que nos cuentes, primero de una enfermedad y luego hablemos de la otra. ¿Qué es galactosemia? Porque suena muy extraño, pero sí explicar justamente cómo afecta pues a este recién nacido. La galactosemia es una enfermedad en la cual se acumula un tipo de azúcar que está contenido en la leche materna o en las fórmulas lácteas, las usuales, que se llama galactosa. Esa galactosa queda ahí en la sangre, queda volando en la sangre y no se puede utilizar como normalmente todas las personas que no tienen galactosemia la pueden utilizar sin ningún problema. En los bebés que tienen esta condición no la pueden utilizar. Queda ahí en la sangre y esto finalmente lo que va a producir es problemas a largo plazo en el neurodesarrollo del bebé, en que como es un azúcar que no lo puede utilizar el bebé, pues puede tener riesgo de hipoglicemia, de tener episodios de vómito, que esto es una de las tantas causas para producir ictericia en el bebé. O sea, son varias cosas con las que se relaciona esta enfermedad. Por eso es importante su tratamiento y su manejo oportuno. Bueno, y entendiendo que es un azúcar que no se puede procesar en este sentido, como hablamos de recién nacidos, este azúcar está presente en la leche materna, es decir, una mamá lactando a su bebé, ¿esta leche le haría daño o qué se podría hacer en este caso? ¿Cómo es el manejo? Sí, desafortunadamente es un azúcar que está presente en la leche materna y por eso es una de las causas de suspender la lactancia materna para evitar generar más daño en el cuerpo de estos bebés que tienen galactosemia. Por eso lo ideal es, como parte del tratamiento, primero, suspender tanto la leche materna como fórmulas lácteas que contengan este azúcar. Y ya se inicia el manejo administrando fórmulas lácteas que se han producido especialmente sin este tipo de azúcar. Tienen los demás componentes nutricionales necesarios para el bebé, pero sin este azúcar que es la galactosa. ¿Hay algún síntoma que los padres pueden identificar como para decir si en dado caso no se le ha realizado el tamizaje al bebé todavía, llevarlo al médico? Bueno, si bien el tamizaje se hace en todos los recién nacidos, cabe la posibilidad de que de pronto nació en una institución donde
no se está tomando este tipo de muestra y que finalmente no se supo si realmente tiene o no tiene galactosemia. Por eso es importante detectar algunos síntomas o signos que se pueden ver en los bebés si de pronto llegasen a tener esta enfermedad. Y pues entre ellos lo que vamos a ver es que son bebés que van a vomitar mucho, que no ganan peso, que se les baja el azúcar y por eso están muy somnolientos, no comen, ¿sí? De pronto también pueden llegar a presentar diarreas constantes e incluso hasta el punto de poder desarrollar infecciones graves, ¿sí? O sea, el hecho de presentar este tipo de enfermedades hace que empiecen a desarrollar otros signos o síntomas muy inespecíficos, pero que son importantes para acudir inmediatamente al hospital para que sea atendido y detectar qué es lo que le está produciendo estas enfermedades al bebé. Hoy es un día muy especial, vamos al doctor. Tu cuerpito revisará, es hora de un control. Me parece importante justamente porque, bueno, creo que igual es normal cuando son recién nacidos que lloren o que uno sienta que los gases no salen por completo, pero hasta qué punto entonces los padres ya deberían determinar si llevarlo al médico para detectar si existe alguna de estas enfermedades. ¿Tiene tratamiento? Si bien no hay un medicamento dirigido a tratar exactamente esta enfermedad, sí, básicamente lo que hay que hacer es, hay que evitar todos esos alimentos que contengan galactosa, que es el azúcar que no pueden procesar y absorber el cuerpo de los bebés. Por lo demás, todos los alimentos que no contengan este tipo de azúcar pueden ser consumidos por las personas o por el bebé que presente esta enfermedad, pero no hay medicamentos como tal. O sea, digamos que solamente se controla con la alimentación. Aquí me nace una duda y es que inicialmente al bebé recién nacido, bueno, se lo controla este tipo de azúcar, pues con una fórmula de lactancia exclusiva y especial. Pero a medida que crece, entonces debe evitar algún tipo de alimento o debe seguir con control de ahí en adelante de por vida o cómo es este proceso. Si como es una enfermedad que va a presentarse toda la vida y afortunadamente no todos los alimentos que consumimos contienen galactosa, entonces básicamente el manejo que se debe continuar es evitar ese tipo de alimentos que contengan galactosa. Y inicialmente pues es un bebé que por su riesgo de desarrollar problemas a nivel de lenguaje, problemas motores, si empieza a acumularse ese azúcar en la sangre de los bebés, entonces sí es importante que aunque se haga el tratamiento excluyendo en la dieta esa galactosa, sí es importante que continúe sus controles con pediatría, controles con neurología, porque puede haber compromiso, como habíamos dicho, en el desarrollo neurológico, en el aprendizaje. Entonces es importante hacer controles, pero siempre va a ser lo fundamental excluir esos alimentos que contengan galactosa. Hablando justamente de este compromiso que puede tener para el bebé, ¿tiene secuelas ya que queden de por vida? Si es una enfermedad que no se trata, puede tener secuelas a nivel de su aprendizaje, en el desarrollo motor, en el desarrollo del lenguaje. Incluso se pueden desarrollar haciendo la exclusión de esos alimentos que contengan galactosa. Lo que pasa es que si se detecta a tiempo y se maneja a tiempo y además se hacen los controles necesarios para evitar que avancen estos retrasos en su neurodesarrollo a nivel global, finalmente las secuelas pueden ser mínimas, pero sí queda el riesgo de que puedan desarrollar algún tipo de secuela, principalmente neurológica, ¿no? Pasemos a la hiperplasia suprarrenal. ¿En qué consiste esta enfermedad y qué es lo que le da al bebé? Bueno, la hiperplasia suprarrenal congénita también es una enfermedad rara, no tanto como la galactosemia, realmente es un poquito más frecuente, o sea, se presenta alrededor de un recién nacido por cada 15.000 recién nacidos, esto según estudios internacionales. Pues a nivel nacional no tenemos una cifra exacta, pero como les digo, es prácticamente menos del 1% de los recién nacidos que nacen en nuestro país. Sin embargo, es una enfermedad que aún se presenta y que por eso también debe ser detectada en ese tamizaje neonatal básico. Y básicamente
lo que nos dice esa enfermedad es que hay una producción inadecuada de una hormona que se libera en esas glándulas suprarrenales. Para entrar en contexto, las glándulas suprarrenales son unas glándulas chiquiticas que están encima de los riñones y que entre las hormonas que estas glándulas liberan se encuentra el cortisol. También está la testosterona. Son varias hormonas que tienen que ver con el metabolismo general de nuestro cuerpo, con el desarrollo genital, o sea, tienen mucho que ver en el desarrollo global de nuestro cuerpo. Y cuando empieza a fallar porque presenta una liberación inadecuada de estas hormonas, pues vamos a ver que va a haber diferentes compromisos sistémicos en el cuerpo en general, como por ejemplo que empieza a haber mayor pérdida de sal, mayor pérdida de líquidos, aumenta el riesgo de deshidratarse y que también, como tiene que ver con esas hormonas sexuales, pues estas hormonas al verse afectadas porque no se liberan de forma adecuada, puede haber también malformaciones a nivel de los genitales de los bebés que pueden producir, por ejemplo, en las niñas un crecimiento desproporcionado del clítoris, o no hay una formación adecuada o normal de los labios mayores, de los labios menores, ¿cierto? Principalmente se va a ver de esa forma en las niñas. En los niños de pronto no se va a ver afectado tanto la formación de sus genitales, pero sí vamos a ver, por ejemplo, esa alteración en cuanto a riesgo de deshidratación por esa pérdida aumentada de sal, por esa pérdida aumentada de agua, ¿no? Esta enfermedad suena un poquito más compleja y por eso quisiera preguntarte si es peligrosa. Es decir, si, bueno, en este caso también, si podría causar la muerte y si tiene algún tipo de tratamiento para evitar pues que llegue hasta este punto en el que tú nos comentabas. Mira que esta enfermedad sí puede llegar a ser peligrosa, y esto debido a ese riesgo aumentado de deshidratación. Ten en cuenta que por esa alteración en la liberación de esas hormonas no hay una regulación adecuada de conservar la sal, de conservar el agua dentro del cuerpo, y por eso estos se van a perder de forma aumentada por vía urinaria. Entonces, por la orina normalmente eliminamos sal y otros componentes. Sin embargo, en esta condición de la hiperplasia suprarrenal congénita, esa pérdida de sal está mucho más aumentada que en una persona normal, y por eso también al perder sal también se pierde bastante agua y el riesgo de deshidratación es bastante alta. Y tengamos en cuenta que una persona que se deshidrata tiene el riesgo aumentado de morir. Por eso en estos casos sí es supremamente importante que se acuda a un centro de salud para que se pueda detectar y se pueda tratar, ¿no?, este tipo de enfermedades. Hoy es un día muy especial, vamos al doctor. Tu cuerpito revisará, es hora de un control. Justamente, ¿cómo estaría hidratado un bebé? En el sentido de que esta enfermedad pues es congénita y le da a los recién nacidos, o bueno, se da a partir de que nacen. ¿Cómo se los puede hidratar? Si podemos tener como algunas pautas también para que los padres puedan identificar a tiempo algún síntoma o algún signo de alarma y sepan si deben acudir inmediatamente al centro de salud o si pueden tener algún tipo de manejo en casa. Mira que en los recién nacidos, tanto lo que lo hidrata como lo que lo alimenta solo es la leche materna, o en su caso excepcional la fórmula láctea, no más. No les podemos dar agua, ni jugos, ni ningún otro líquido diferente a su leche materna, porque pues vamos a generar, o bueno, puede haber un riesgo aumentado de complicaciones en estos bebés. Por eso sí es importante que detectemos algunos signos que son muy indirectos, ¿no? Entonces es el bebé también que vomita, el bebé que no está alimentándose de forma adecuada, que vemos que está perdiendo peso de forma rápida, que se deshidrata. Y ahí es importante que veamos los diferentes signos de deshidratación. Entonces, primero el bebé que está vomitando todo, que orina muchísimo, y los bebés se van a deshidratar muy fácil y muy rápido, y entonces dentro de esos signos es que se ven los ojitos hundidos, que se ve la boquita seca, la piel se ve reseca,
Sí, son como algunos de los signos que podemos detectar en la casa y que por eso con mayor razón hay que correr a un centro de salud o a un hospital cercano para que se pueda tratar. Ya en el hospital, el tratamiento de esa deshidratación ya se hace con líquidos por la vena del bebé, ¿cierto? Ya es más especializado, pero tiene que ser dentro de un hospital, porque el riesgo de que se pueda morir el bebé es muy alto, como habíamos dicho inicialmente. ¿Esta enfermedad tiene tratamiento? Es decir, desde el momento en el que se sabe que el bebé ya tiene hiperplasia suprarrenal, ¿inicia algún tipo de, pues sí, de tratamiento justamente para evitar que avance o demás? En este caso, sí hay un medicamento, un tratamiento directo a administrar principalmente esas hormonas que no se están produciendo de forma adecuada, ¿sí? Y por eso se utilizan medicamentos que se llaman corticoides, que van a simular la formación de esa hormona en el cuerpo y que por ende también van a actuar de la forma que esas hormonas actúan en el cuerpo de una persona normal. Tengamos en cuenta que no es una enfermedad que se cure, ¿sí? O sea, es una enfermedad con la que se debe vivir, pero afortunadamente contamos con esos medicamentos que suplen esa necesidad hormonal y se puede tener una vida común y corriente mientras se administre adecuadamente este medicamento y se haga también de forma oportuna los controles con pediatría, con endocrinología, porque aunque se reciba el medicamento, siempre es importante estar valorando cómo va avanzando en su desarrollo, tanto sexual como en su parte neurológica, ¿no? Entonces, supremamente importante todo este componente. Finalmente, Andrés, contémosle a los padres cómo se diagnostica la enfermedad. Bueno, tanto la hiperplasia suprarrenal como la galactosemia. Ya nos comentaste que se hace a partir de un tamizaje que se le realiza a todos los bebés en su inicio de vida, pero contémosles un poquito acerca de esto, de qué se trata este examen, si el médico desde que nace se lo hacen o ellos deben solicitarlo en el centro de salud, ¿cómo es? Afortunadamente el tamizaje neonatal básico es un examen que se hace en todos los hospitales y que se debe hacer, ¿no? Porque eso ya está dentro de la norma y usualmente es un examen que se toma en el talón del bebé y se hace a las 48 horas de haber nacido. Esa es como la forma de tamizaje, de anticiparnos a la presencia de esa enfermedad y tratarla oportunamente. Sin embargo, sí es importante, hay hospitales que todavía no lo realizan, sí, entonces tener muy en cuenta esos signos y esos síntomas para acudir inmediatamente al hospital y que se pueda tratar, estabilizar y posteriormente diagnosticar alguna de estas enfermedades, porque hay que tener en cuenta que si bien no se ha podido tamizar, también se diagnostican por un examen de sangre básicamente, ¿sí? Muy dirigido a detectar esa presencia de ese azúcar aumentado en la sangre del bebé, en el caso de la galactosemia o en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, se va dirigido el diagnóstico a detectar esa presencia anormal o ese déficit de esa hormona que no se está liberando de forma adecuada en las glándulas suprarrenales. Muchísimas gracias por toda esta información que es bastante útil para los padres, para los cuidadores, para que identifiquen signos y síntomas de alarma a tiempo, para que los puedan llevar y empezar un tratamiento oportuno y también para estar pendientes de estos exámenes que les hacen a los recién nacidos, saber si existe alguna alteración y poder cuidarlos para que tengan una vida normal. Nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.